Faro en la noche. Faro en la noche enciende sus luces con grandes invitados. La primera religiosa al frente de los departamentos de Estado Laical y Juventud del Episcopado del país, la hermana Arelis Gaviria Montoya, compartirá cómo la Iglesia en Colombia ha venido aportando en los diálogos, las estrategias, el acompañamiento y la escucha en los procesos de paz con los jóvenes. Además, dialogará sobre la formación, misión y educación en procesos formativos desde los departamentos de Estado Laical y Juventud del Episcopado. La hermana nació en el corregimiento del Rubí del municipio de Yolombó, Antioquia. En 1998 ingresó a la comunidad de las Hermanas Franciscanas Misioneras del Niño Jesús, con sede en la ciudad de Medellín. El 24 de marzo de 2001 hizo sus votos de pobreza, obediencia y castidad. La hermana Arelis Gaviria Montoya ha acompañado diferentes procesos de formación, misión y educación en los que ha podido ayudar a cientos de personas vulnerables desde el servicio de la Iglesia Católica. Esto es Faro en la Noche. Amigos cristovientes, gracias por estar con nosotros a través del canal de la Iglesia Católica en Colombia, Cristovisión, en el programa Faro en la Noche, emitiendo desde la Conferencia Episcopal de Colombia. En este momento nos acompaña la hermana Arelis Gaviria Montoya, quien es directora del Departamento de Estado Laical de la Conferencia Episcopal. Hermana, bienvenida al canal Cristovisión. Muchísimas gracias a usted, a todos los cristovidentes por esta invitación tan especial. Bueno, hermana, ¿qué significa el Departamento de Estado Laical del Episcopado? Bueno, el Departamento de Estado Laical del Episcopado colombiano acompaña principalmente 4 secciones. La primera es todo lo que tiene que ver con infancia. Desde allí trabajamos, impulsamos proyectos y acompañamos en las diferentes jurisdicciones del país todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros niños. Promovemos campañas de cuidado, de formación. También trabaja la pastoral juvenil a nivel nacional. La pastoral juvenil en Colombia cubre todo el territorio y tenemos allí también a todos los jóvenes a los que acompañamos formando asesores de pastoral juvenil. Tenemos el equipo de pastoral juvenil y todo lo que tenga que ver con nuestra juventud a nivel nacional. El departamento también acompaña todo lo que son personas mayores. Entonces, acompañamos los hogares geriátricos, la formación de cuidadores, de agentes de pastoral que están con nuestros mayores. Y tenemos también todo el trabajo con el laicado. Entonces, en resumen, Estado Laical acompaña todas las etapas del ser humano, desde su niñez hasta que son personas mayores. Hermana, para todos los cristovientes de Faro en la Noche, ¿cuál fue ese trabajo que ustedes llevaron a cabo el año pasado en el contexto de ese trabajo eclesial sinodal en los diferentes departamentos, especialmente con los jóvenes de la iglesia? Bueno, con los jóvenes hicimos un trabajo muy bonito porque veníamos con ellos ya en un proceso de escucha. Pasa una cosa muy particular con nuestros jóvenes en Colombia y es que tenemos como el deseo de ellos conocer más de Dios, saber qué es la iglesia. Hicimos varias etapas, tuvimos todo lo que es la etapa del proceso de escucha con nuestros jóvenes. Bueno, ¿cómo ven los jóvenes la iglesia? ¿Qué esperan de la iglesia? ¿Cuál es el papel de los jóvenes en la iglesia? Trabajamos todo esto, luego con ellos nos sentamos, hicimos unos procesos de evangelización a través de las redes sociales, hemos estado con los jóvenes trabajando todo lo que es Hechos 29, todo el tema del ambiente digital que ha sido como un resultado que arroja el proceso sinodal, donde nos pide que acompañemos a los jóvenes en todos los procesos de evangelización, principalmente desde las redes sociales. Es decir, hermana, que la iglesia, este departamento tiene ese objetivo de evangelizar. El año pasado hubo momentos importantes en la iglesia, que yo la veía en redes sociales, compartiendo sinodalmente la evangelización en las redes sociales con los jóvenes y por supuesto con Monseñor Olave en ese contexto. Esa importancia de fomentar la evangelización en las redes sociales desde este departamento. Bueno, es que hay una cosa muy particular con los jóvenes y hay una frase que me gusta mucho que dijo Pafer en algún momento, que con los jóvenes
no siempre se logra lo que se quiere, pero nunca se pierde lo que se hace. Entonces, en este contexto, con toda la pastoral juvenil a nivel nacional, estuvimos acompañando esos procesos. Entonces, traíamos los jóvenes de diferentes partes del país a decirle, vea, usted puede evangelizar desde un estado que ponga en su perfil de WhatsApp. Usted puede evangelizar desde un TikTok que le deje un mensaje de esperanza, algo bonito a la gente. Usted puede evangelizar desde una conversación sencilla con otra persona. En este momento he puesto aquí muchos jóvenes viendo sus estados de WhatsApp y cuando vos menos pensás en un Reels, en una publicación, llega un mensaje para ese joven, bien sea que ellos estén viviendo una dificultad económica, amorosa, familiar, personal, de esas que no le cuentan a nadie y tal. Llega un mensaje así como una chispa que pone Dios ahí para decir, oiga, este mensaje es para mí, esta palabra es para mí. Entonces le decíamos a los jóvenes, bueno, ustedes son jóvenes, evangelicen para jóvenes, enséñenos cómo hacerlo. Porque el problema es que nosotros ya monjitas, padres y todas veces nos vamos cuadriculando en esquemas, pero los jóvenes tienen una forma más dinámica de decir, mire, yo quiero que usted me llegue a mí a través de estas palabras, utilice esta expresión, ponga estos colores, no sé. Entonces eso fue lo que hicimos con nuestros jóvenes. Hermana, yo me acuerdo que el año pasado, cuando hubo ese momento de Hechos 29, los comunicadores decían ese trabajo en las redes sociales, en los estados, que en los estados también se puede evangelizar. Y hemos visto, bueno, desde el año pasado en las redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, Instagram, TikTok, una palabra, una frase y le llega al joven. Entonces, esa importancia desde que los jóvenes de los templos parroquiales de cada iglesia particular también fomenten, no sé si cómo llamarlo, sería como un trabajo pastoral, hermana, como que los jóvenes también nos metamos en ese contexto sinodal que tanto el Papa dice que tenemos que ser una iglesia en salida, no estarnos amarrados en una silla, en un templo, sino que hay que buscar, es decir, salir al encuentro. Sí, hay dos figuras que utilizan que a mí me llaman mucho la atención y es lancen las redes, entonces aparecen los iconos de las redes sociales, ¿sí? De hecho, la inteligencia artificial ha creado una muy simpática que es Jesús tirando una red y está atrapando en ella todos los iconos de las redes sociales. Evangelizamos a veces desde lo que parece no tan significativo hasta lo grande. Recuerdo muchísimo en un templo que habían puesto un cartel que decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y estaba mal escrito abandonado con una B que no era. Entonces abajo le escribieron, por tu mala ortografía, hijo mío. Pues a partir de eso hicimos todo un proceso de evangelización. Y eso ya es evangelizar. Claro. Y ya, digamos, en ese contexto, los jóvenes dirán, oiga, yo creo que a esa persona que pronto nos estará viendo va a decir, no se me va a olvidar eso. Y ahí ya contextualiza ese proceso de evangelizador. Sí, claro. De eso se trata y también como de llamarlos a ellos y decirles no tengan miedo, es que no tenemos que tener grandes aparatos, vos no tenés que tener pues así el escenario grande con las luces, con todo, no, vos puedes desde lo más sencillo llegar con ese mensaje de amor. Es decir, la clave para poder enganchar al joven en el proceso de evangelización es como joven, ¿qué quiero ver? ¿Qué espero que Jesús me diga a mí a través de las redes sociales? Y la iglesia ha venido trabajando en eso. Era muy simpático porque cuando estábamos en el encuentro de Hechos 29, nos llamó una señora y dijo, ay hermana, qué pena con usted, pues me da mucha pena y todo, pero es que, ¿cómo le digo esto? Y bueno, dio tantas vueltas que yo le dije, no, con toda confianza, dígame, mi hermanita, no sé si es que de pronto no has leído los Hechos, pero Hechos tiene apenas hasta el capítulo 28, y ustedes ponen este encuentro Hechos 29, entonces pues están como equivocados, ese texto bíblico no existe. Y yo le decía, otra que enganchamos. Y le decía, precisamente desde ahí estamos trabajando. Ese capítulo de evangelización lo estamos escribiendo nosotros con las redes sociales. Hermana, yo creo que tuve la misma pregunta de la señora, porque yo también pregunté, pero 29, pero no son 28. En ese contexto, ¿cómo entonces lo estaríamos llamando? Como pensar y repensar ese proceso de evangelizador diferente, digamos, después de el del Concilio Vaticano II, esa transformación que ha tenido la Iglesia Católica, especialmente desde los jóvenes. Entonces, ¿cuál es la función de las pastorales juveniles, de la niñez, para que a través de esos momentos tan especiales trabajen las pastorales juveniles desde las diferentes iglesias particulares de Colombia? La clave está en lo sencillo. La clave está en lo sencillo. Con nuestros niños, cuando vos le pones un rompecabezas de muchas fichas, él dice, no soy capaz. O habrá quien se apasione por él y lo resuelva.
pero si vos le das una cosa más sencilla, él lo va a hacer. Pasa lo mismo con nosotros, nos ponen a leer textos larguísimos y ¿qué hacemos todos ahora? En la inteligencia artificial haga el siguiente resumen y nos saca 4 fichas y somos felices, ¿sí? Entonces vamos desde lo sencillo, con los niños, con los jóvenes, con las personas mayores y con los laicos. Cómo desde lo sencillo logramos nosotros llegar al corazón de las personas. En esas modalidades, lógicamente tenemos procesos de formación ya muy estructurados, es decir, con los asesores de pastoral juvenil, ellos hacen nivel 1, nivel 2, nivel 3, y ahora con el proyecto que traemos para este año 2025, pues vamos a tener una formación más estructurada, pero buscando siempre llegar al corazón de esas personas que esperan de nosotros un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de felicidad. Hermana, usted tocó una palabra clave, esperanza, jubileo. Entonces, en torno a este marco de las puertas santas, que diferentes iglesias en el mundo ya están en ese contexto, ¿cuál sería ese trabajo, ese protagonismo de los jóvenes para estar acompañando el año jubilar? Que no solo dirán personas, que no, que eso son para las personas mayores de edad o de la tercera edad, también es para los jóvenes, para que se pregunten qué es una puerta santa y eso cómo y qué es eso y por qué se abre cada cuántos años y 25. Entonces, ¿cuál es entonces esa función o ese trabajo de ustedes como departamento para fomentar ese trabajo especialmente, sinodalmente, en el año jubilar? Pregunta, ¿usted tiene más de 25 años? Sí. O sea que le tocó el jubileo del 2000. Sí, aunque en esa época, hermana, no sabía qué era. Yo estaba muy chico. Ya nos dijo que está jovencito, vamos a creerle. Bueno, entonces, a quienes después del 2000 nos tocó el jubileo del 2000, no sé si recuerda que el lema era Cristo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Este lema del 2025 es la esperanza, no defrauda. Es la propuesta que hace el Papa. A ver, este jubileo surge como algo muy bonito. Si has visto, la Iglesia viene de una historia y de un proceso, luego de la Asamblea Eclesial Latinoamericana, empieza todo el proceso sinodal. El Papa en todas estas consultas se da cuenta que la gente está desesperanzada, que después de la pandemia mucha gente perdió la esperanza. A ver, es que fueron tiempos muy difíciles. Yo creo que cuando nosotros a generaciones futuras comentemos esto, nadie nos va a creer. Cuando usted le diga, no, es que nos encerraron y nadie salía, eso no se lo va a creer nadie. Es que se moría mucha gente, eso no lo va a creer nadie. Es que se murió mi papá, mi mamá, mi hermana y yo no pude ir al entierro, no lo pude velar. No, la gente no nos va a creer eso. Pero quienes lo vimos sabemos que fue un tiempo muy difícil. Entonces el Papa empieza a ver y dice, oiga, la gente va perdiendo la esperanza. Entonces vos coges un joven y le decís, ¿vos qué aspiras a la vida? Y dice, no, pues lo que sea. Desde el saludo, ¿cómo estás? Llevándola, ¿llevando qué? ¿Llevando qué? Por Dios. Entonces vamos como perdiendo la esperanza. Y el Papa dice, bueno, vamos a convocar un jubileo de la esperanza. Hacer que los niños puedan tener un futuro mejor. Hacer que los jóvenes sueñen en grande y hacer que las personas mayores tengan la esperanza de que esa semilla de fe que han sembrado en sus hijos, en sus nietos, en sus adolescentes, va a ser para el futuro una semilla grande en la Iglesia Católica. Entonces estos jubileos que se celebran cada 25 años son tiempo de gracia, sin duda. Tiempo de fe, de amor, de acercarnos, y pues la bula de convocatoria que saca el Papa, que es la que dice qué es lo que quiere el jubileo, qué es lo que pretende que este jubileo sea para nosotros, es muy bonita y pues valdría la pena echarle una leidita. Hermana, ¿qué es lo más importante o lo más bonito de estar trabajando con la juventud colombiana? Quienes en repetidas ocasiones el Papa Francisco ha dicho que ese es el futuro, el presente de la Iglesia. No solo lo dicen en Angelus, sino en diversos momentos con los jóvenes. El Papa es muy cercano a la juventud. Hace pocos días lo vimos jugando con un niño y con muchos jóvenes allí en el Vaticano. Ese mensaje que el Sumo Pontífice está transmitiendo para toda una nación y para, en especial en nuestro contexto Colombia, que usted bien sabe, estamos viviendo momentos de lucha, de desplazamiento, lo que se está viviendo en el Catatumbo, para no perder esa esperanza de aquellos jóvenes que han pasado por muchas dificultades, pero que la Iglesia está diciendo, aquí los estoy acompañando desde la esperanza. Entonces, ¿cuáles esos momentos más bonitos que usted recuerda y le quiere compartir a los cristovientes en Faro en la Noche? Bueno,
Les voy a compartir uno de los niños y otro de los jóvenes. Recién había tomado mis hábitos, ya hace bastante. Me mandaron a trabajar al barrio Modelia. Allí en Modelia estuve en un hogar de niñas huérfanas 10 años. Recibí cuando entré una niña que tenía 5 añitos. Y cuando a mí me cambiaron, terminé la universidad y me mandaron a trabajar a Medellín. Cuando me cambiaron, la niña se dio cuenta que me iban las 2 hermanitas, la que recibí de 5 añitos y de 6 añitos. Ella es amante de Cristovisión y sé que va a ver esta entrevista. La mayor de ellas, que se llamaba Luz Dari, se acerca y me dice, la cambiaron, ¿verdad? Y yo le decía, no, ¿para dónde? Y me decía, entré a la habitación y vi la maleta empacada, seguro que la cambiaron. Y yo le decía, no me cambiaron. Y ya me fue como dando rabiecita y le dije yo, sí, me cambiaron, ¿y qué? Me voy por otra parte. Y se puso a llorar. Y yo así, la dura, yo le decía, no llores, pero ¿por qué estás llorando? Esa niña me cogió del hábito así, no se me olvida que me abrace y me dice, usted no entiende que me estoy quedando huérfana por segunda vez. Fueron unas palabras que yo todavía me hacen eco ahí en el corazón, ¿sí? Porque pude ver en esa niña que había sembrado una semilla de fe, de amor y que había logrado ser para ella en ese momento esa mamá que la niña no tenía. Y con los jóvenes ha sido una cosa muy particular. A veces los jóvenes, por ser uno así monjita, lo miran a uno como... Y hay algo que siempre encontrás en los jóvenes y es una cajita de sorpresas. Me encanta cuando veo esos tatuados, vení vos, ¿por qué te pintaste eso? ¿Qué tenés ahí? Ese tatuaje, ¿qué significa para vos? Me llamaba la atención en una población donde estuve un muchacho con ese pelo todo enredado y les decía, ¿por qué te enredas ese pelo así? Entonces ya a partir de ahí se genera una conversación que para mí es muy interesante y es lograr llegar a partir, repito, de las cosas sencillas a ellos. Entonces con los jóvenes ha sido eso. Al principio ellos sí ponen como la barrera, como usted me viene a hablar de Jesús, usted me quiere convertir, usted me va a llevar de padre, no. Pero ya en la medida que vamos entrando en la tónica, logro descubrir en los jóvenes 2 cosas. Primero, un anhelo y un corazón sincero que siempre está luchando por alguien. Y segundo, una soledad tremenda. Me preocupa muchísimo la soledad de los jóvenes, porque nos estamos refugiando en una cosa que finalmente no satisface como nosotros queremos que lo haga. Puede ser cualquier tipo de vicio, cualquier tipo de pecado. Entonces me genera como a veces dolor eso. Hay jóvenes que vos los abrazas y ellos dicen, pero ¿usted por qué me está abrazando? Entonces uno dice, ¿a dónde se fue esa ternura? Porque muchos no la reciben en el hogar. Y cada joven vive en silencio sus crisis y sus dificultades. Eso es lo que yo he ido aprendiendo de los jóvenes. Me gusta mucho también trabajar con ellos porque siempre aprendo algo nuevo. Palabras que me sé y no las puedo decir aquí, pero aprendo con ellos palabras buenas, aprendo de ellos experiencias, vivencias, cómo ven ellos la vida con un prisma diferente al que muchas veces nosotros lo vemos. Hermana, para finalizar este primer bloque, ¿cuál es ese trabajo que usted viene acompañando con Monseñor Orlando Olave desde este departamento a la juventud, a la niñez, en este contexto de que está viviendo el país? No solo iniciamos este año con malas noticias o tristes noticias. Entonces, ¿cómo generar esa esperanza? ¿Qué le ha dicho Monseñor Orlando Olave para fomentar esa alegría, esa esperanza en los niños, en los adolescentes, como usted lo decía? Están perdiendo ese carisma, esa alegría que tanto identifica a un niño, desde la simplicidad. Entonces, ¿qué le ha dicho el prelado en este contexto? Bueno, cuando nosotros nos nombran los obispos como directores en un departamento, siempre nos dan una comisión de obispos que son los que nos acompañan en el trabajo que nosotros realizamos. Esa comisión de obispos tiene un presidente, en este caso el presidente de mi comisión es Monseñor Farley, que es el obispo de Montelíbano. Y luego los otros obispos que tengo, como tengo varias secciones, entonces cada uno de los señores obispos acompaña esa sección. Como decís bien, Monseñor Orlando Olave acompaña la sección de juventud. Para nosotros ha sido muy doloroso ver lo que está pasando y es esperanzador ver cómo los jóvenes fueron ellos mismos quienes convocaron a jornadas de oración por los mismos jóvenes que están en estos territorios de conflicto en este momento. Son los mismos jóvenes los que están diciendo, vamos a tener un signo visible, vamos a acompañarlos, vamos a recoger cosas para enviar y poder apoyar. Es bonito porque nace de jóvenes para jóvenes. La visión de Monseñor Orlando Olave en este momento es acompañar, es estar.
Yo no sé si a veces te has dado cuenta que cuando uno ve a una persona en dificultad, se acerca y le habla y le dice muchas cosas. A veces ni siquiera eso es necesario. A veces todo lo expresa uno mismo. Exactamente. A veces hace más la compañía amorosa, estar ahí en silencio. Cuando dos personas se aman demasiado, ya ni se tienen que hablar, se entienden con una sola mirada, se comprenden. Eso es lo que hace el amor verdadero y eso es lo que queremos desde el departamento, acompañar con Monseñor Orlando a nuestros jóvenes, que ellos sepan que estamos ahí con la oración y en lo que desde Iglesia podemos hacer para acompañar y apoyar estos procesos de paz y de reconciliación en el país. Bueno, hermana, vamos a hacer una pequeña pausa a través de Faro en la Noche. Quédense conectados. Recuerden que en este momento están a través de las redes sociales del canal Cristovisión y en Spotify esta importante entrevista que se está llevando a cabo en la Conferencia Episcopal de Colombia. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Estás viendo Faro en la Noche. Amigos cristovientes, continuamos en Faro en la Noche, aquí en la Conferencia Episcopal de Colombia. Hermana, ahorita Colombia, la juventud, los niños están pasando por momentos difíciles, que es el tema de la depresión, ese acompañamiento que la Iglesia viene apoyando, que es un tema muy delicado. Colombia ha tenido proyectos desde las diferentes iglesias en promover sí a la vida. Me acuerdo que el año pasado en Faro en la Noche, lugares que uno dice que todo es bonito, que todo debería ser perfecto, la Amazonía, territorios que no son tan ajenos a esta realidad del seno del país. ¿Cómo ustedes están trabajando ese tema para acompañar a la juventud en estos procesos de decirle sí a la vida, que la vida vale, que la vida es una y que como iglesia la están apoyando? Bueno, acá en la Conferencia Episcopal, desde el Departamento de Familia, Promoción y Defensa de la Vida, se generan diferentes proyectos y estrategias que acompañan precisamente las jurisdicciones. Hay una cosa muy particular que a mí me ha permitido la Conferencia Episcopal de Colombia y es en el viaje que hago a las diferentes partes de los territorios. Porque nosotros desde acá, o uno tiene como, yo por lo menos pensaba ya, puedo hacer una guía para los jóvenes y todos los jóvenes son iguales. Resulta que no. Cuando yo voy a los territorios me doy cuenta que los contextos, la parte educativa, la parte social, la parte familiar, son muy diferentes a las que nosotros a veces estamos acostumbrados y generalizamos. Entonces hay algo muy particular y es que se debe pensar esa promoción y defensa de la vida de acuerdo al contexto en el que los niños y los jóvenes se encuentran. Le voy a poner un ejemplo. Un niño acá en la ciudad de Bogotá, vos no le puedes decir vaya solo a la tienda Merca y venga. Mientras que en un pueblo donde todo el mundo se conoce, los niños son los que hacen los mandados, ¿sí? Por decir algo. Y la Iglesia ha venido trabajando mucho para que nuestras iglesias sean espacios seguros, espacios de protección. Desde el Departamento de Estado Laical a nivel nacional, con el CELAN, tenemos un programa que se llama Centralidad de la Niñez. ¿Qué busca el programa Centralidad de la Niñez? Formamos agentes que permitan que nuestros niños, sus valores, sus derechos sean defendidos y también formar a niños para que ellos mismos aprendan a cuidarse y a formarse entre ellos mismos. Con el programa Centralidad de la Niñez tenemos escuelas de liderazgo, de protección, de acompañamiento y de la cultura del cuidado. Entonces eso se maneja a nivel de Iglesia Nacional, pero el Departamento de Familia son los encargados de todo este tema de bioética, de aborto, de eutanasia, donde se busca promover y defender la vida. Hermana, yo me acuerdo que el año pasado ustedes en el contexto estuvieron en diferentes lugares, en Cúcuta, aquí en Bogotá, diciéndole sí a la vida. Me acuerdo porque fue una movilización desde la iglesia para incentivar esos proyectos. ¿Qué frutos dejó ese trabajo y que en este 2025 van a trabajar, van a continuar fortaleciendo también con diferentes iglesias en el mundo a través del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, que es el CELAN, quienes también hacen parte de esos proyectos, porque la gente dirá, no solo de nuestro país, sino esto es a nivel, no sé si a nivel global o a nivel latinoamericano. Bueno, sí, esa caminata que realizamos el año pasado efectivamente se llama Huellas de Ternura.
Y pues era el símbolo que utilizamos, fue una cometa que venía por diferentes países dando la vuelta y que tenía como finalidad promover la campaña Cero Violencia, 100% Ternura, que es el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Con esa campaña, entonces, los frutos de esa campaña es, la gente todavía nos está diciendo, vuelvan a hacer la caminata. Pues la idea no es hacer muchas caminatas, sino que de esa caminata nazca el compromiso firme de defender a nuestros niños, de promover sus derechos, sus cuidados. Entonces, los resultados de la caminata los estamos viendo hasta ahora, con el deseo de seguir formando en escuelas de liderazgos a personas que promuevan eso precisamente, el cuidado y la ternura de nuestros niños. Hermana, ¿cuál es ese trabajo que se debe tener en cuenta para la juventud colombiana? Como usted lo bien decía, cada territorio es diferente, un panorama diferente, pero para aquellos directores que trabajan padres, niños, jóvenes que están apoyando este tema, ¿cuál es ese mensaje que dirán, no, pero en mi parroquia solo llegan 5 y no más? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuál es esa idea, esa motivación que debe tener un joven para poder decir, vamos a llevar, estamos en el Jubileo de la Esperanza, vamos a conectarnos como iglesia con los jóvenes sinodalmente, especialmente, hermana, lo digo, en la Amazonía? En la Amazonía, tuve la oportunidad de estar allá y es un lugar bellísimo, es un paraíso muy bello. ¿Qué hacemos nosotros? Trabajar 3 dimensiones. Primero, la parte humana. ¿Quiénes son los jóvenes que estamos acompañando? ¿Cuál es la realidad de los jóvenes? No todos tienen la posibilidad de estudio, de trabajo, no todos tienen las condiciones favorables de las que otros jóvenes sí gozan. Entonces, en la Amazonía nosotros lo que estamos haciendo es la parte humana. Venga, humanamente yo quién soy, cómo me entiendo. Me llama mucho la atención porque a veces damos por hecho muchas cosas. Vos puedes decirle a un joven, mire, tráigame por favor, vaya y me lava el vaso que está en el lavaplatos. Él va y te lava solamente ese plato. Pero le puedes decir a otro lo mismo y él va y organiza, lava, barre, trapea, sacude. Pasa lo mismo con nuestros jóvenes en la pastoral juvenil. Vos le puedes decir a un joven, listo, vos vas a preparar hoy la lección divina. Y él te la prepara pues una paraliturgia que vos decís, uy, no, ¿para qué traigo padre si este pelado lo hizo todo? Pero puedes decirle a otro que le decís, vas a preparar una paraliturgia. Y él se va y busca a un amigo y le dice, hey, parce, ¿qué es una paraliturgia? ¿Yo qué hago ahí? Entonces, bueno, la parte humana, venga, usted conoce, usted sabe, porque desde ahí, de la parte de la inteligencia, todos manejamos la inteligencia de manera diferente, las emociones de manera diferente. Entonces, lo primero es conocer la parte humana. La parte emocional, la parte física, la parte psíquica, la parte social. Luego pasamos a la dimensión espiritual. ¿Vos en qué crees? ¿Qué sacramentos tiene esa persona? ¿Cómo podemos acercarlo? ¿Qué está buscando en la iglesia? ¿Cómo participa en nuestros grupos de la iglesia? ¿Qué hace ese joven ahí en nuestra parroquia? Y luego la dimensión social. Siempre buscamos que nuestros jóvenes que se han formado tengan el sentir de altruismo, el sentir del otro, de solidaridad, de ver qué necesita el otro. Yo no puedo predicar mucho y no hacer nada. A los jóvenes los sacamos en las jornadas diocesanas de la juventud a visitar hogares, a compartir, a recoger mercados, a cuidar el medio ambiente. Eso es lo que nosotros hacemos, manejar esas 3 dimensiones principalmente en la formación. Hermana, esas 3 formaciones que usted bien lo comentaba, ¿cuál entonces sería ese compromiso en este 2025? No desde ese departamento, sino como de persona, de ese trabajo que usted estará realizando en 2025. ¿Cuál será su compromiso por todos los jóvenes en este año del Jubileo de la Esperanza? Un momento histórico, como lo decíamos en el primer bloque, el jubileo, la esperanza de la sinodalidad, y que todos estemos caminando unidos a través de la evangelización, especialmente desde la juventud. El compromiso es hacer un alto en el camino. En el mensaje que el Papa Francisco le manda a los jóvenes para la jornada diocesana de la juventud, le dice, hay una diferencia entre ser turista y ser peregrino. El turista va por el camino diciendo, me gustó aquel morro, me gustó aquello, me gusta esto, me tomo la selfie acá, ese es el turista. Pero el peregrino es el que se detiene y dice, oiga, yo nunca había visto una hormiga cargar para construir su casa, yo nunca había visto cómo nacía un manantial de agua. Él se detiene y observa. Entonces la invitación es a que en esta jornada, en este jubileo, seamos peregrinos, el que se detiene a decir en mi vida, venga, la vida que yo estoy viviendo a mí sí me hace feliz, este es el trabajo que yo quiero. Este es el estudio que quiero.
esta es la persona que quiero a mi lado, esto es lo que yo me proyecto. Y cuando uno hace ese pare, uno dice, voy a evaluar mi vida, cómo voy hasta acá, que normalmente lo que hacemos en Año Nuevo después de llorar y darnos el feliz año, pero es hacer un alto en el camino y decir, esto que estoy haciendo me hace feliz. Y la segunda invitación es, tiene que sacar de su vida lo que le quita la esperanza. Si hay algo que a usted lo está haciendo infeliz, hay que saber cerrar ciclos y decir, yo aquí no sigo más porque esto no está aportando nada a mi vida. Esto en lugar de darme felicidad, de darme esperanza, me está dejando es tristeza, desolación, entonces es hacer ese alto en el camino. Y luego ya vienen las recomendaciones de la iglesia. Tiempo de conversión para ganar la indulgencia, confesarnos, visitar un santuario, comulgar, orar por el Santo Padre y pedir que se nos perdonen nuestros pecados para poder ganar la indulgencia. Eso es lo que nosotros esperamos, que esta jornada de este tiempo nos sirva para mirar la vida con más esperanza, sin tanto desánimo. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta en este contexto del papel y la importancia de la mujer dentro de la vida eclesial. El Vaticano nombró en dicasterio la mujer, entonces ese protagonismo para todas aquellas personas, especialmente las mujeres que quieren servirle a Dios, y que el Papa, a través de esos mensajes, de tener a alguien tan importante manejando un dicasterio, esa fortaleza para trabajar comunión, en la comunión y en la misión, la importancia de ahora en adelante de la mujer dentro de la iglesia. Son pasos que se han ido dando. Yo recuerdo mucho que en el 2021, cuando me nombraron directora, pues era la primera mujer en Colombia que estaba en ese departamento, acompañando ese departamento, y me causaba mucha curiosidad porque decían, ay, ¿usted qué siente allá? Pues no, yo sentía agradecimiento y gratitud a Dios porque es que en el proceso de evangelización la mujer siempre ha estado presente. Si vos haces memoria de los evangelios, con Jesús siempre hay mujeres que lo acompañan en su camino y en su misión. Siempre hay mujeres que están ahí, entonces con esto no se busca un protagonismo, con esto se busca un acompañamiento. Y al lado de nuestros compañeros sacerdotes, de los señores obispos, vamos formando como eso que nos integra, las ideas y las visiones que tenemos, las formas de ver el mundo. ¿Qué quiero yo en mi misión como mujer en la iglesia? Poner el corazón y la ternura del amor de Dios, acompañado en el trabajo que realizo con mis compañeros, con los directores desde la conferencia episcopal. Es un camino que ha ido abriendo el sínodo de darle participación a las mujeres y lo veo como un gesto de esperanza, porque es precisamente, repito, retomar eso cuando Jesús estaba ahí con Marta, con María, estaba la hemorroísa, estaban las mujeres que le ayudaban en el proceso de evangelización, que lo acompañaban en sus largas caminatas. Entonces para mí es revivir esos momentos de iglesia y de Jesús ahí con las mujeres al lado. Hermana, diferentes cristovidentes quieren conocer un poco de su historia. ¿Cuál fue esa vocación? ¿Qué la motivó a decir, voy a trabajar dentro de esos carismas que tiene la iglesia, diversos carismas? ¿Cómo nació ese amor por la iglesia para estar aquí a través de la conferencia, de sus trabajos, de sus traspastorales? ¿Qué la motivó a usted a tantas cosas sinodables que usted ha realizado? Me confieso una cosa, las monjas me caían muy mal. Ay, qué pereza las monjas. Primera impresión. Sí, la primera impresión, recuerdo que yo soy de Yolombo, Antioquia. Bueno, mis padres están vivos, vivo allá en un corregimiento del Rubí. Ingresé al convento cuando tenía 18 años, en este momento tengo 45. Sí, por ahí va la cuenta. Y recuerdo mucho que estando, pues claro, en la juventud yo pertenecía mucho a los grupos de teatro, me encantaba estar metida en todo lo que fuera. Y recuerdo que alguna vez hice una travesura, íbamos a presentar una obra de teatro que se llamaba La Mujer del Diablo, y yo dije, venga, prestemos un ataúd de verdad para que hagamos la obra de teatro más realista. Y me fui como con otros 10 compañeros que estábamos en el grupo de teatro y nos prestaron el ataúd. Íbamos por el parque del pueblo y yo les dije, venga, lloremos, pasemos llorando para ver qué dice la gente. Y pues como todos éramos actores, pasamos todos llorando, y cuando llegamos al teatro donde íbamos a hacer la obra de teatro, descargamos el cajón y se nos enseña, pero ¿quién se murió? Y yo le dije, no, yo no sé, nosotros estamos ensayando una obra de teatro.
Entonces hay mucha gente en el pueblo que me recuerda por eso, ¿cómo que salir de monja, la que nos hizo ir y creer que había un difunto? Un difunto, me recuerdan mucho por eso. Pero yo pienso que es precisamente ahí donde Dios puso en mí esa vocación. En mi casa llegaban muchos seminaristas, sacerdotes, religiosas, y cuando yo me iba más por el lado de las obras de teatro, portarme un poquito mal, mi papá me decía, la voy a meter al internado de las monjas. Y yo decía, ay no, qué pereza monjas, cómo se visten de horrible, qué miedo esas mujeres. Yo decía que no. Pero empecé a ir mucho a grupos de oración, a meterme en la parroquia, a leer la palabra de Dios. Había una misión y yo con tal de irme a pasear, yo me iba. Yo ni sabía qué íbamos. Que hay una misión, no, vamos. ¿Y qué hay que hacer? No, yo no sé, vamos. Vamos. Yo hago la parte recreativa. Ese era mi papel. Y ya después me fui encarretando. Tuve un novio que quería muchísimo y que lo dejé precisamente para entrar, ay, donde estés, no, mentira, estoy muy feliz en mi vida religiosa, soy muy feliz estando acá. Lo dejé porque tenía que tomar la decisión. Es cuando se presentan dos cosas y hay una buena y otra muy buena y vos decís, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces, ya hace muchísimos años mi familia no estaba muy de acuerdo. Todo el mundo creerá, no, pues es que por una familia paisa era un honor tener. No, mi papá no. Mi papá me decía, yo quiero nietos, yo no te crié para que te metas a un convento. Mi hermano me decía, si lo que quieres rezar, yo le pongo un cuarto con santos y reza ahí todo el día. Mis hermanas todavía me dicen, no, ya lleva muchos años allá, ya véngase para la casa. Pero es una vocación linda que disfruto muchísimo y que le doy gracias a Dios por el carisma que me regaló en la comunidad de las hermanas franciscanas misioneras del Niño Jesús. Y soy muy feliz, siendo religiosa soy muy feliz. Hermana, ¿cuántos años más o menos de esta vida tan especial? De ese trabajo que usted lleva realizando en los territorios, más o menos cuántos años con el compromiso de la iglesia? Bueno, a la conferencia episcopal llegué en el 2019. Entré a la conferencia como asistente de un sacerdote del Departamento de Estado Laical y le corrí la butaca y lo tumbé y quedé yo, no, mentiras. Empecé a acompañarlo, luego el padre por diferentes temas de salud, de una fundación que quería, entonces él renuncia al cargo y me piden los obispos que quede como directora encargada un tiempo mientras nombran el nuevo director. Después empieza la pandemia y todo ese tiempo estoy como directora encargada y ya en la Asamblea General del Episcopado Colombiano en el 2021, exactamente el 7 de julio, entonces ellos ya hacen mi nombramiento oficial como directora del departamento. Hermana, para todos los cristovidentes, el mensaje que pueden pasar o tienen la misma vocación o que ha pasado por esas circunstancias, de que quiere tener un carisma de la iglesia, diversos carismas, entrar a una comunidad. No, usted bien lo decía, no es solo estar ahí orando, rezando, arrodillado, sino que puede haber muchas cosas, como usted bien lo decía, desde la actuación, desde el teatro, porque jóvenes piensan que solo es estar ahí encerrados, pero hay muchas cosas. ¿Cuál es ese mensaje para todas aquellas personas que piensan tener un carisma, un don y que aún no lo saben? Que se dejen sorprender, a mí me da mucha risa porque mi papá siempre me decía, yo quiero que sea profesora, estudia en la normal, y en el pueblo había normal, y yo le decía, profesora, qué pereza, yo soy bachiller en salud y nutrición, y yo le decía, no, qué pereza, que esos profesores, los compañeros, yo vivía en un hogar campesino, porque los que somos del campo no teníamos familia en el pueblo, entonces vivía en un hogar campesino 2 años, y yo veía a mis compañeros de pedagogía haciendo muñequitos, pegando plastilina, y yo decía, no, qué pereza. Cuando entré al convento me dice la madre, bueno, ya hiciste los votos, hay que ir a la universidad y hay que estudiar. Y yo le dije, no, yo vine a rezar y a hacer misión, ¿cómo a mandar a estudiar? Y me decía, se tiene que formar en la universidad porque luego hay que trabajar y hay que aportar desde la profesión. Usted no me va a creer, pero me fui a estudiar a la universidad, creo que no puedo decir el nombre para no patrocinarla, pero me fui a estudiar a la universidad y era muy simpático porque pues allá estudiaban muchos sacerdotes y religiosas y todos eran que hoy por un simposio de filosofía, que hoy por un simposio de teología, y yo soy licenciada en tecnología informática, y entonces todo el mundo con la Biblia y con el derecho canónico y yo con una cajita de herramientas y eran, vamos para el simposio de filosofía, y yo no, yo voy para ensamble de computadores, yo no voy para allá para... Entonces son carismas, es uno dejarse sorprender y ver qué es lo que Dios tiene para mí que me hace feliz. A través de la educación he podido ejercer mi carisma, no solo enseñando como docente, sino también acompañando a los jóvenes precisamente pues en las realidades que ellos viven. Entonces lo primero es dejarse sorprender y descubrir el carisma. Otra cosa muy particular que me pasó, yo le decía a un padre, yo me siento frustrada, padre,
Todo el mundo dice, yo tengo el don de sanación, yo tengo el don de lenguas, yo tengo el don de no sé qué, y yo siento que yo no tengo nada. Y me dijo unas palabras muy consoladoras para esta pobre humanidad agobiada y doliente. Y me dijo, pues usted no tiene el don de lenguas, pero tiene una lengua que es un don. Y yo dije, bendito sea Dios. Y bueno, pues eso para mí ha sido bonito porque Dios me ha dado como esa capacidad de estar ahí, de acompañar a los jóvenes. Hermana, ya para finalizar, sé que ahorita ustedes desde este departamento están planeando esos trabajos para este año. ¿Cuál sería entonces, no todos, porque sé que están en proyección, esa función o ese objetivo principal que ustedes trabajarán en 2025 desde el episcopado? El episcopado colombiano a nosotros nos ha trazado 3 líneas muy claras: sinodalidad, misión y esperanza. Esas son las líneas desde donde todos los departamentos del episcopado colombiano vamos a estar trabajando. Sinodalidad como resultado de todo el proceso del sínodo que venimos viviendo. Entonces, cómo vincular a otros a nuestra iglesia, cómo aprender a caminar juntos con esos que a veces cuesta un poquito, que es más difícil acercar, pero cómo lograr hacerlo. Esperanza, porque es el jubileo de la esperanza. Y la misión, que es lo que nos caracteriza a nosotros los cristianos, poder dar testimonio de aquel que hemos conocido, que amamos y que deseamos que otros conozcan, que es nuestro Señor Jesucristo. Esas son las 3 líneas para el trabajo en el episcopado. Hermana, a usted muchas gracias por atendernos a través de Faro en la Noche. Gracias por estar a través del canal Cristovisión. A todos ustedes, cristovientes, muchas gracias. Y continúen con toda la programación del canal de la Iglesia Católica en Colombia. Y continúen y que, por supuesto, Dios los continúe bendiciendo. Hasta pronto. Faro en la Noche.